Bienvenidos a Sudor y Sueños, el podcast que busca las historias que hay en el mundo del deporte. Hoy nos acompaña Carolina Colorado, que es deportista, entrenadora, instructora del ITM y una de las exponentes del Ultimate colombiano. Bienvenida, Carolina, a Sudor y Sueños. Hola, John Jaime, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el Ultimate es un deporte que podríamos llamar de nueva tendencia, por lo menos en Colombia, aunque ya no es tan nuevo. Ya llevamos más de 20 años con el Ultimate Pro. Todavía somos nueva tendencia, estamos trabajando para eso. Título mundial tiene Colombia en una sub-17 femenina. Título mundial con las niñas, tenemos el mejor club, pues también en categoría mundial que es Revolution, que nos ha representado con las niñas, con las selecciones Colombia también un montón de títulos. Entonces hemos ganado un gran espacio a nivel mundial en el tema competitivo y de espíritu de juego. ¿Y cómo llega uno al Ultimate? Por ejemplo, en el caso tuyo, que eres de las pioneras, ¿cómo sí llegaste? ¿Cómo fue ese proceso para enamorarte del disco? Hace muchos años, yo soy muy mala para las fechas, pero hace por ahí 20 años, un poquito más, en la Universidad de Antioquia. Yo estudiaba educación física, trabajaba pues como todo el tiempo y no me daba mucho espacio de hacer deporte. Un día unas amigas como que me dijeron de la carrera, ay, vamos a entrenar. Yo les saqué mil excusas porque trabajaba, venía a clase a la universidad de 6 de la mañana a 10 y salía en la moto a toda porque trabajaba en una escuela de equitación, en ECUS. Entonces era de 10 de la mañana a 6 de la tarde y así toda la semana, hasta el fin de semana trabajaba. Entonces no me daba, ellas, no, pero venga, cancelemos hoy una clase y vamos, que entrenan ahí en la cancha de la universidad, en la de grama, y ellas entrenan a las 6 de la mañana. Vamos un día a las 6 y yo listo, hasta que un día como que tanto insistí, me dije listo, vamos. Y ese día fui y me enamoré. No, pero entonces vámonos hacia atrás, porque fuiste estudiante de educación física y entrenadora de una escuela de equitación, o sea que tu vinculación con el deporte viene desde hace muchos años. Desde que estabas chiquita, en el colegio. Desde muy chiquita, porque mi papá siempre nos impulsó como, pues sobre todo a mí, que es la mayor de la casa, a practicar deporte. Entonces él era, vivíamos en el poblado, nacimos allá en un barrio que pronto conoces que se llama La Chacona. Sí. Y él nos enseñó a jugar baloncesto, él era el director técnico y eso nos movía en Juego Ciudad de Medellín cuando pues todavía estaba empezando como el proyecto, jugábamos baloncesto y desde ahí empezó todo el tema del deporte porque a mi papá le gusta mucho el deporte. Entonces jugabas baloncesto. Iba al colegio. Ibas al colegio y decidiste estudiar educación física también de pronto por influencia paterna. Y porque me gustaba mucho el deporte, después pasé como a estudiar en el CEFA, entré a la selección de baloncesto del colegio y ya ahí me encarreté más por el deporte y el profe en ese momento era Guillermo Paniagua. Y entonces el profe, no, que a vos te gusta el deporte, sos líder, hablas duro, moves la gente. A mí me parecería chévere educación física, a mí me gusta mucho el deporte y moverme, listo. Entonces de una me presenté a la de Antioquia y pasé. Era muy mala estudiante, era muy mala porque me encantaba brincar para allá y para acá todo el tiempo, hasta muy grande, pues que las niñas normalmente vestido, muñecas. Yo era patineta, balones, brincar todo el tiempo, me ponía chores y me le volaba a mi mamá para la cancha, para el parque, para donde fuera, para el monte, a hacer deporte. Y en esa época era muy difícil pasar a la de Antioquia. Sigue siendo difícil, pero estamos hablando de una época muy dura. Y la pusiste cuando uno escogía dos opciones, ¿cierto? Sí. Pusiste educación física y ¿qué más? Yo ni me acuerdo que puse la otra. pero pasaste yo a la primera educación física. Y me presenté, en mi casa nadie daba un peso. Mi mamá yo creo que dijo, paguémosle la inscripción a esta, cuando uno pagaba el PIN en ese entonces, paguémosle a ver si pasa. Y la pasa, cuando pasé, no, pues ya todo el mundo quería morir de la emoción y ya para estudiar, bueno, y ya el trabajo. Y hacía deporte todo el tiempo. Pero bueno, y entonces venías del baloncesto, pero a ver, pasemos por equitación. ¿Cómo llegaste al tema de la equitación? No, eso fue un trabajo porque mi mamá trabajaba con Vicente Martínez de ECUS, como en la parte del transporte, y él un día, yo le dije, yo quiero trabajar, pues porque me gusta mucho la plata. Entonces yo le dije, Vicente, yo quiero trabajar, ¿en qué me va a dar trabajo? Me dijo, listo, venga de mensajera. Necesito una mensajera, yo listo. Yo me compré una moto y me voy de mensajera. Eso es él como que, esta nena le mete. Necesito ya una secretaria, ¿querés? Y yo listo, pero para la universidad necesito horarios flexibles, hágale. Ya después un día me dijo, Carlos, estás estudiando eso, de pronto me sirve que empecé a hacer todo el trabajo pues de instrucción de equitación con equilibrio y los primeros niveles, trabajar era con los primeros niveles. Y entonces empecé a enfocarme como en eso. Él me dio muchas capacitaciones y aprendí mucho del tema pues como de la iniciación en la equitación. Y ya cuando en la universidad ya fue el final casi de la universidad, casi en el último año, con mis amigas por fin me convencieron, fui, y ya ahí, la última y perdidamente enamorada, iba a hacer el trabajo de grados, que incluso mi asesor de práctica, Alberio Echeverry, todavía me goza, es que ese iba a hacer el trabajo de grado, es que los caballos, ya no sabía si era el caballo, el jinete o de qué, ya ni sabía,
y él me cambió toda la torta y terminé haciendo el trabajo de grado de Ultimate. Bueno, entonces fuiste de esa generación de pioneras del Ultimate que empezaron a dar, es que ustedes adquirieron un nivel de alta competencia rápido, o sea, Colombia entró a la élite, digamos a la alta competencia rápido y con esfuerzos porque era un deporte que no se divulgaba mucho, hasta un panamericano que hicieron por allá en 2006, tal vez 2008 creo, que ese sí ya como que los visibilizó mucho. Pero entonces te tocó ese inicio con la generación de la de Antioquia. ¿Qué recuerdo te queda? Que de pronto digas, era la unidad del grupo, era lo atractivo del disco, ¿qué era lo que seducía a la gente para que jugara Ultimate? Yo creo que era ese amor de la comunidad y la amistad, porque éramos muy poquitos, entonces éramos muy amigos. Hoy ellas, las chicas con las que jugué en Revolution hace tantos años, hoy son mis mejores amigas de la vida. Y son 20 años de amistad y todavía todos los días o hablamos de vez en cuando, nos vemos que con los niños hacemos planes y son las amigas que me ha dejado el último. Entonces yo creo que es esa hermandad y eso que nos mantenía unidos. Nos amábamos todos pendientes porque éramos muy poquitos. Bueno, yo he transmitido Ultimate, he tenido la fortuna de estar en transmisiones en canales regionales, en los Juegos Mundiales de Cali, le dimos mucha fuerza al Ultimate. Es muy particular venderle a la gente la idea de que hay un deporte donde los deportistas se autorregulan. ¿Esa parte todavía le sigue costando al común de la gente o ya lo han asimilado? A la gente todavía le sigue costando un poquito, pero ya con la cultura pues de los deportistas, igual también por la competencia de lo que ha pasado, que ya los chicos son más atléticos, antes nos costaba mucho hacer trabajo de fortalecimiento, trabajo mental, alimentarnos bien, era más, como decíamos antes, como hippie suda la cosa. Entonces ya también han puesto una figura que son como los Game Advisor, que son las personas que están ahí aportando desde su punto de vista lo que pasa, no toman decisiones, pero dan su perspectiva. Pero aún así hay momentos en que no hay Game Advisor y que los jugadores toman la decisión y la gente como, y eso lo hace también muy novedoso, no tienen árbitro. Se ponen de acuerdo sin tener árbitro, eso es muy particular. En el mundo de la alta competencia y de tanto deporte que hay, la gente dice, pero ¿cómo que no tienen árbitro? Y cómo que se ponen de acuerdo. Y es bien particular. Te quedaste en el Ultimate, ahora eres instructora en el ITM de Ultimate. Y en el Inder de Ultimate. Y en el Inder de Medellín de Ultimate. ¿No quisiste buscar otras opciones de deportes después de graduarte? ¿Ya te quedaste solamente con el Ultimate? No, también fui entrenadora de hockey sobre césped, porque también intenté, es que me gustan todos, balonmano, he hecho de todo. Y un tiempo como que alguien me dijo, hay hockey sobre césped, me invitaron cuando el boom de que algo como de los olímpicos, iban a hacer un evento acá, me llamaron unos amigos del Inder como, Caro, yo, venga, yo aprendo, me fui, aprendí. Es muy difícil porque los escenarios acá pues no se prestan para nada para el deporte, la implementación es muy costosa y aún así terminé con un contrato con Indeportes para ser la entrenadora del semillero de hockey, pues lo mantuvimos ahí como un añito, pero era muy difícil. Bueno, de toda esta experiencia, ¿qué conclusión te queda ya cuando uno empieza a hacer como el balance? Me metí al Ultimate, me quedé como instructora. ¿Crees que ha valido la pena estar en este deporte? Sí, ha valido la pena y yo no me puedo dejar el Ultimate, no le puedo dejar. Ni el Ultimate te va a dejar a ti. No he podido, ya estuve desde noviembre, dije no voy a volver a jugar más, paré, no volví a hacer ni siquiera gimnasio, estuve súper perezosa y hace por ahí 2 meses mis alumnos me volvieron a motivar. Me fui con ellos para un torneo en Sopetrán, quedamos campeones, vine este fin de semana de Santa Marta de un torneo en playa, quedé líder asistente del torneo, entonces yo digo como cuando me quiero ir siempre pasa algo que vuelve y me llama. He ido a jugar disc golf, he intentado con freestyle, con todos los deportes con frisbee, pero al final el Ultimate siempre termino ahí. Bueno, a ver, para los que nos ven en el podcast que hacemos acá en la Central Mayorista de Antioquia, que nos abre sus puertas aquí en la oficina de Albúmina de Huevo. Para los que nos ven, ¿qué diferencias hay en esos deportes? Porque ahora, primero era el Ultimate, era el único deporte de disco, pero hoy hay varias modalidades. Me hablabas del disc golf. Disc golf, que es, o sea, golf, unas canastas en un parque súper bonito que nos han montado con una fundación y con la alcaldía en el aeroparque. Son unas canastas y tienes que meter el frisbee como golf, solo que no es un hueco en la grama, sino una canasta. Y varios hoyos hay, y ahí lo mismo pues que en el golf, con unos puntos según los tiros que logres. Según los lanzamientos que hagas para llegar a la canasta. Se está también creciendo fuerte acá y ya hay selección Antioquia, hay selección Colombia, incluso pues teníamos la opción de ir a War Games
ahora, pero no se logró pues como concretar el tema y hay muchos deportistas colombianos en el exterior que ahí se practica demasiado y que han venido pues como a compartir con los chicos de acá. Bueno, entonces está el disc golf y el Ultimate. El Ultimate y el freestyle, que son los que hacen, por decirlo así. Sí, que de alguna manera son como los pioneros, porque yo me acuerdo cuando uno estaba pequeño, pues estaba el plato y uno jugaba y trataba de tirarlo y ya se volvió un tema de acrobacia. Sí. Y tenemos acá en Medellín y en Colombia unos representantes pues de muchísimo nivel. Bueno, ¿qué le hace falta al Ultimate para, digamos, para popularizarse más? ¿Qué nos falta? Yo pienso que trabajar mucho desde el tema de los chiquitos, de los colegios, porque la generación de nosotros ya se creció, ya somos adultas con hijos, bueno, como con un montón de cosas. Sí. Y nos cuesta pues como mantener en la generación, entonces es eso, el trabajar como desde los más chiquitos de la base, que hoy muy poquitos, incluso pensaría yo que casi solamente un club tiene ese proceso, ni siquiera en las escuelas populares, en el INDER, porque estamos muy reducidos como de profes, entonces necesitamos eso, es masificar desde los chiquitos para tener una base que en el tiempo perdure y que podamos tener. Claro, porque la generación que fue campeona mundial en sub-17 ya son grandes. Ya tienen 30 y piola, ya son máster. Sí, y no hay generaciones, o sea, si tú miras las divisiones menores, tenemos sub-15, sub-17 por ahí que de pronto se acerquen al nivel. Que haya deportistas es una cosa, pero que tengan el nivel es otra. Sí, sí hay, pero sí muy contaditos los que uno diga, no, con un super nivel, pues que pueden, pero están ahí, están trabajando. De hecho, estuvo la selección sub-24 en España representando en un mundial a Colombia hace como un mes. Entonces, hay chicos pues entrenando que tienen nivel, pero necesitamos desde más pequeños como enamorarlos del Ultimate, porque no es solamente lo técnico, sino un montón de cosas desde toda la preparación de una persona para llegar a ser un buen jugador. Bueno, la gente cree que una instructora de Ultimate que trabaja en 2 escenarios, INDER, escuelas populares, ITM, que hace lo mismo cuando está allí que cuando está acá, y creo que son 2 miradas distintas a la misma disciplina. Sí, es totalmente diferente. Con los chicos del INDER tengo grupos formativos, recibo a chicos desde los 8 o 9 años hasta grandes, pues porque manejo selección en Medellín, entonces tengo como todo el proceso y es trabajo de base desde lo técnico y ya con los grandes de selección Medellín ya de especialización para prepararse para las competencias, que es como el equipo que representa a Medellín en juegos departamentales y se preparan para eso, y Juegos Ciudad de Medellín y todos los eventos como grandes. Y con los chicos de la universidad es un tema más formativo, entre comillas también recreativo, invitarlos a que esa academia también sea un espacio de bienestar, que no solamente es competencia, tengo semilleros, y si es más enfocado al tema de bienestar, aunque la universidad pues nos tienen los torneos de ASCUN y demás, con ellos es mantenerlos como activos, además de la parte académica, en lo deportivo. Bueno, como a la gente hay que venderle el deporte por los beneficios. Tú hablaste de la amistad, de esas compañeras que tuviste cuando empezaste, que hoy son tus mejores amigas. Aparte de la amistad, el Ultimate, ¿qué más da? Da la posibilidad de viajar, por ejemplo. ¿Has viajado de cuenta del Ultimate? De cuenta del Ultimate no, pues porque de yo cuenta propia, porque el Ultimate eso, no sí tiene grandes patrocinadores. Pues por medio del Ultimate ahora, ya sobre todo grande, pues ahora como adulta de máster, porque al principio pues muy complicado uno estudiando, trabajando y dependiendo de algunas de sus familias, entonces era más complicado. Pero sí logré ir una vez como a Seattle con el club a hacer un intercambio, estuvo chévere por allá como en el 2009. Nunca he sido selección Colombia, porque yo soy una persona un poquito como revolucionaria, entonces como ese tema de... pero el equipo no se llama Revolution, pues. Pero ya no estoy en Reo, entonces como me salí como en tema de selecciones Colombia, muy poquito, porque pienso que mientras no encontremos una forma de que el gobierno nos apoye, es muy duro, viajes muy lejos. Estuve en Irlanda hace como 4 años en un Mundial Master, estuve como entrenadora de este equipo Calypso Master en República Dominicana, hace como 2 años también. ¿Estás entrenando actualmente Calypso Master? Ya no. No estoy entrenando en Calypso Master ni las entreno a ellas. Eso era como para ese momento del proceso, que buscaron una entrenadora y pues querían que fuera yo y lo hice. Ahora estoy jugando en los equipos que me inviten, por ahí me invitaron a uno este fin de semana, mis alumnos cuando quieren arman equipos y me invitan. Entonces no estoy en un club. Bueno, la función tuya es, por decirlo de alguna manera, una pasadora. Armadora. Armadora. ¿Se necesita mucha rapidez mental para leer el juego en esa posición? Sí. ¿Se necesita más rapidez mental que velocidad? Sí, y mucha técnica, pienso yo, que es lo que me hace a mí de pronto fuerte en eso.
aunque ahora el último ha evolucionado. Antes y nos caracterizaban de una vez como sos armadora, sos cortadora. Ahora, yo por ejemplo con mis deportistas que busco que sea un deportista híbrido, les digo yo que sean capaces de hacer todo, coger el disco y armar y ver lo que está pasando en el campo y tomar una decisión, o recibir, entrar, correr, ir al largo, recibir el gol, que sea Sí, capaz de fluir. es un tema muy particular y tú que eres educadora física, yo creo que en todos los deportes ya no buscan el especialista de una posición específica, sino el todoterreno, el que es capaz de escalar, de planear y de hacer contrarreloj, en el caso del ciclismo. En el fútbol lo buscan polifuncional, que ocupe varias posiciones, en el Ultimate también. Pues yo como entrenadora busco eso en mis deportistas, porque ya pues como con la experiencia entiende, aprende uno que si tiene un jugador que es armador y en algún momento le toca tomar otra decisión y es irse desde la mitad del campo, por ejemplo, hacia allá y no es capaz de correr un largo, o de entrar y recibir el frisbee o de defender, porque es que hay que hacer las dos al mismo tiempo, es tú lanzas el frisbee o lo recibes, pero también tienes que marcar si estás en el otro lado del juego. Entonces, un jugador que sea atlético, que entienda, que tenga una buena visión del juego, que sea capaz de lanzar y lanzar de todas las formas, de recepcionar igual. Bueno, tú me hablabas de la técnica. ¿Se tiene que manejar el disco con las dos manos? Es una pregunta medio No, pendeja, pero... no. O sea, hay zurdos y hay diestros en el último. Ajá, hay zurdos, hay diestros y ahí vemos ambidiestros. Yo, por ejemplo, lanzo con las dos manos, porque una vez tuve una lesión en una mano, Y entonces aprendiste aprendí, con ya la después otra. dije, pues puedo lanzar con las dos. Y pasa como en otros deportes, en el baloncesto, que por ejemplo yo lo jugué, en el baloncesto los zurdos éramos muy apetecidos porque éramos los más difíciles de marcar, porque uno se acostumbra a marcar al diestro por un perfil. y por el perfil. ¿Pasa igual? Es igual, marcar a los zurdos es un poquito más complejo porque, claro, estamos acostumbrados, digamos, a dar un lado. Entonces, normalmente tenemos dos lanzamientos como backhand y forehand. Entonces, vos te vas a parar a darle backhand, por ejemplo, estás ahí, yo estoy aquí, voy a lanzar backhand, pero yo cojo el disco con esta mano y vos decís como que estoy haciendo. Me va a hacer el otro lanzamiento. Entonces te cambias y dañas el perfil del resto de la gente. Tiene que ser que uno sea muy habilidoso para darse cuenta de eso y que ya lleve pues buen tiempo jugando, para uno decir, no, este man es zurdo. Pero normalmente es muy complicado marcar los zurdos, son muy habilidosos. Bueno, y una pregunta también que le puede servir a nuestros seguidores. ¿Es de temprana iniciación? Es decir, ¿hay que empezar a los 6, 7 años para llegar a la competencia o uno puede empezar tardíamente y llegar a un buen nivel de competencia? Para llegar a ser un buen deportista y llegar a ser deportista, entre comillas, pues de alto rendimiento, para mí todavía en Colombia no existe eso en el Ultimate, por lo menos en mi concepto, sí tiene que empezar uno desde chiquito, por el tema de los lanzamientos, de los agarres, bueno, de muchas cosas que es con el implemento, que no es un implemento convencional y que no lo hacemos con los pies, que desde chiquito nos ponen a chutar la pelota. Entonces esa coordinación de la mano y el ojo, o sea, hay que hacerlo desde chiquitos. Me parece a mí, pero han llegado también unos talentos que llegan a los 16, 17 y la cogen así. Pero normalmente es gente que viene de un bagaje de otro deporte y la coge así. Que tiene la coordinación o tiene otra formación. Es un deporte de alta competencia en el mundo, de eso no cabe duda. En la alta competencia es como cualquier deportista de alta competencia, tiene preparador físico, médico, ¿hay un equipo interdisciplinario o todavía en los nuestros no se llega a eso? Todavía en los nuestros no se llega a eso y la cultura de los deportistas es muy difícil, que entiendan que hay que hacer fortalecimiento, que hay que dormir, que hay que alimentarse bien, o sea, que hay que hacer un montón de cosas para usted llegar a ser un deportista de alto rendimiento. Bueno, ya que hablamos de la alimentación, aquí estamos, este podcast lo hacemos con albúmina de huevo. ¿Has ensayado la albúmina, la has probado con los deportistas de Ultimate? Sí, tuvieron el año pasado la experiencia con el INDER en juegos departamentales de probar la albúmina. ¿Y cómo le fue? Pues todos que muy bien, sin problema. Yo la consumo y lo que hace la diferencia como de la albúmina en mi cuerpo, pienso que también es muy personal, con la diferencia de las otras proteínas convencionales, es lo que pasa como en mi estómago. La otra me cae pesada, me siento maluca, el estómago se me inflama, como que no lo logro. Y con la albúmina ha sido súper bien, como que me la tomo, me cae bien, siento que puedo recuperarme también más rápido y por eso me gusta mucho. Y tiene la particularidad, lo que tú dices, cada quien le va encontrando la medida, no es que todo el mundo tenga que tomarse la misma cantidad, sino que depende mucho del proceso de cada quien. Total. Bueno, hablemos un poquito de cómo te ves hacia adelante. Ya hablamos del sudor, ahora hablemos de los sueños. ¿Cuáles son los sueños de Carolina Colorado hoy en el Ultimate y fuera del Ultimate? Pues yo creo que el sueño con el tema del Ultimate y sobre todo educando sigue siendo el mismo. Es proyectar a mis chicos. Yo tengo un eslogan que les pongo como siempre en las publicaciones que hago, es como del INDER para el mundo.
yo quisiera que fueran todos a Juegos Mundiales, que lograran ir a una selección Colombia y que vieran esa experiencia. Para mí también la experiencia como más enriquecedora y que yo siento que los tratan como deportistas profesionales es el tema de ASCUN, cuando las universidades lo llevan a un nacional universitario, y sobre todo con los chicos con los que trabajo del INDER, pues que no es un misterio, que vienen de barrios populares, a veces con esa visión de que no pueden, de que no es fácil. Entonces tener chicos, hoy por ejemplo tenemos un chico que estuvo en el proceso de Wargames, un chico de Granizales, entonces uno dice como wow, pues si ese chico lo logró, cualquiera puede llegar. Está Gina Cartagena, las Gemelas Cárdenas, Elisa Mosquera y todos esos chicos que han sido INDER y que hoy pues son las estrellas en el mundo y que todo el mundo quiere con ellos. Entonces eso, como lograr que los chicos, ese es el sueño, que los que apenas están empezando y creen que es imposible, vean que no, que nada es imposible, que todo con esfuerzo y con dedicación es posible. Yo creo que Gina es un muy buen ejemplo porque salió de un barrio popular, llegó a ser campeona mundial, creo que alcanzó a pasar por la universidad también como educadora física, estudiante de educación física. Entonces el deporte tiene que ser un camino, más allá de los líos que tenemos ahora de patrocinios, de organizaciones del Estado, de el tema federativo que se complica tanto. Más allá de eso, si la gente entiende que el deporte es un camino que la gente puede elegir y le puede servir a personas que no tienen otras opciones, yo creo que ahí es donde está el gran valor del deporte. Sí, total, y yo les digo a ellos, desde que yo a ustedes los saqué del barrio y ustedes no estén allá delinquiendo, consumiendo drogas, haciendo lo que no tienen que hacer, es ser aquí, yo lo recibo en las clases mías todas las horas que yo esté en la clase. ¿Y les hablas así? ¿Les dices las cosas así claritas? Así, porque ellos saben que me gustas así, como les digo, aquí los espero, pero me puedo venir desde las 3 hasta las 6, que normalmente estoy en la Marte, sí, y los espero todo el día, porque los prefiero esas 3 horas ahí, que 1 hora y media y la otra hora y media buscando lo que no, con los problemas de la casa, o con todo lo que hay ahora del tema de salud mental. Entonces, quédense aquí que yo los pongo a lanzar, a hacer lo que tengamos que hacer acá. El mundo de ahora es más complejo para estos muchachos. A nosotros nos tocó, por lo menos a mí que te llevo unos años, pues eran unos problemas sociales más llevables, aunque también lo podía uno envolver el entorno. Ahora hay mucha cosa y el mundo se ha vuelto más complejo. Entonces ahí es donde el deporte empieza a funcionar, y deportes como el Ultimate, que trabaja valores, que trabaja el tema ese de tomar las decisiones, asumir, en ponerse de acuerdo. Yo creo que eso nos serviría mucho si tuviera mucha más difusión. Total, y lo otro que a mí, por ejemplo, me ha marcado la vida y que yo digo, yo del Ultimate, esto es lo que mejor me queda, y es que me cuesta mucho decir mentiras. Pues, o como, digamos, yo llego acá, yo me voy a robar este tarro. No, yo no cojo lo que no es mío, y como yo salgo con amigas, que robémonos esto, pues por ejemplo, eso no es de nadie, cójalo, yo pues si no es suyo. Entonces como que yo a veces digo, ¿por qué hago yo eso? Porque la gente normal, pues todo lo que vea que esté por ahí mal puesto. Porque estamos en una cultura de quiero sacar ventaja como y yo sea. digo, como con el Ultimate, yo no soy capaz, no lo logro, como que no, tengo que decir la verdad de eso, porque no, como que en mi forma no logro hacer otra cosa diferente. Bueno, me hablaste de tus sueños como entrenadora, como instructora, pero y la deportista, la Carolina Colorado, deportista de Ultimate, ¿todavía tiene proyectos? Yo creo que eso nunca va a parar, que jugar Ultimate, siempre me sueño jugando Windmill, que es como los torneos más grandes y más parchados, y jugando en la playa. A mí me encanta la playa, entonces yendo a jugar no sé, a Brasil, a Barcelona, que tienen una playa gigante, donde haya playa grande, allá quisiera ir a jugar. El Ultimate Playa, que es otra modalidad. ¿Es muy distinto jugar en grama que jugar en playa? Muchísimo. En grama son 7 contra 7, pues obvio con grama o sintética, y en playa son 5 contra 5. O sea que se corre más. Y es mucho esfuerzo por el tema del agarre con los pies, pues porque si te tiras te volvés nada de arena y aún así tienes que seguir corriendo. Entonces a mí me parece muy duro en playa, pero me gusta mucho por el viento y por el juego, lo que uno logra hacer como en el juego. Bueno, ¿te gustó Sudor y Sueños? Muchas gracias, sí, muchas gracias. ¿Algún mensaje para quienes nos ven desde el Ultimate y desde tu experiencia como mujer del mundo del deporte? Que si no conocen Ultimate, busquen pues dónde ir a lanzar, a conocer cómo funciona nuestro deporte, y que como mujeres sigamos practicando el deporte que sea, pero practique deporte. Bueno, Carolina Colorado, deportista, instructora de Ultimate, hoy en Sudor y Sueños. Recuerden que estrenamos todos los jueves a las 8:30 de la noche, y que el podcast queda en YouTube y queda en Spotify para que lo visiten y miren todas las historias que llevamos. Creo que ya tenemos 25 historias contadas y queremos seguir contando historias aquí en Sudor y Sueños. Nos vemos en otro encuentro. Chao.